Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien en estos tiempos de encierro y que no se desesperen, que pongan sus ojos en Cristo, que cultivemos la paciencia en el Señor y depositemos en Él toda nuestra confianza. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí una prueba así nunca la habíamos tenido y bueno, este tiempo sirve para probar nuestros corazones y probar también, obviamente, nuestra vida cristiana. Estamos estudiando las epístolas de Pedro y vamos a continuar en esta ocasión. En el capítulo 3, versículo, vamos a considerar del 14 al 22 de Primera de Pedro. Y la vez pasada, en el mensaje anterior, estuvimos viendo varios asuntos interesantes que toca el apóstol Pedro. Aunque el apóstol Pedro toca aquí la vida cristiana y sus sufrimientos, él va tocando muchos puntos en la escritura muy interesantes. Unos de ellos que vimos la vez pasada, vimos lo que significa santificar a Cristo como Señor, dice aquí la Biblia, en nuestros corazones y tener una buena conciencia. Hablamos de cómo Cristo tiene que estar apartado para nosotros en nuestro corazón y tener una buena conciencia, una conciencia limpia delante de Dios para poder llevar a cabo una vida sin acusación del diablo y una vida limpia también de todo pecado. Y acuérdate que la sangre de Cristo la podemos aplicar, obviamente es aplicada a la conciencia, que es limpiada de obras muertas para servir al Dios vivo, dice el libro a los Hebreos. Vimos también que Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos. Él es el justo y nosotros somos los injustos. Y dice aquí, para llevarnos a Dios. Luego vimos que Él fue muerto en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu, y que en ese Espíritu vivificado Él se fortaleció, fue fortalecido, y entonces Él hizo una proclamación a los espíritus que estaban en prisión, o sea, los ángeles rebeldes de los que hablamos. Estos ángeles rebeldes son de lo que habla el capítulo 6 de Génesis. Si ustedes tienen oportunidad de checar una Biblia en hebreo habla abiertamente de los nefilims. Bueno, algunas de las Biblias en hebreo hablan abiertamente de los nefilims o habla de los ángeles caídos. Y dice que estos engendraron hijos con las mujeres, con las hijas de los hombres. Y le llama la Biblia a los ángeles caídos, a los nefilims, que quiere decir caído, desbarrancado, eso es nefilim. Les llama hijos de Dios. Así como en el libro de Job, que los hijos de Dios estaban ahí y eran los ángeles los que estaban ahí. También se les llama hijos de Dios y en ese contexto habla de los ángeles caídos. Y el libro de Enoc, que es nombrado también en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de todos estos con más detalle. Si tú tienes oportunidad de verlo, bueno, yo te lo recomiendo que lo veas, el libro de Enoc, y te des cuenta, porque ahí salen los nombres incluso de los ángeles que se rebelaron contra Dios y cómo Dios les dio un poder, les dio una autoridad para cuidar y gobernar lo que Dios les mandó que gobernaran, pero ellos en su rebeldía, siguiendo a Satanás, el ángel, el querubín más importante que había, el jefe de ellos siguieron a este ángel de luz, a Lucero, se llama así. Entonces decidieron romper su dignidad, decidieron traspasar su dignidad, y entonces ellos enseñaron a los hombres a pecar gravemente contra Dios, haciendo hechicerías, manejando las hierbas, haciendo menjurjes. De ahí nació el chamanismo, de ahí nació el ocultismo, de ahí nació todo lo que ahora conocemos como el satanismo y las cosas ocultas. Bueno, ellos los enseñaron a los hombres. Por eso es que ahora los luciferianos y los adoradores de Satanás, como son de los que ya hemos hablado, todos estos que están haciendo culto al diablo aún en las esferas altas de gobierno, de los gobiernos del mundo, bueno, todos ellos adoran a Satanás y adoran a los demonios y adoran a estos seres extraños que son superiores al hombre porque son una mezcla y Dios les castigó fuertemente a los ángeles y los mandó a las prisiones en el Tártaro, las partes profundas de la tierra, en unas prisiones especiales. Él ahí los puso en un lugar para ser juzgados en el día del juicio final y ser echados al Jena o al lago de fuego, que es el destino final de
Satanás y de sus seguidores. Entonces, el Señor Jesucristo, fortalecido en el Espíritu, vivificado y fortalecido en el Espíritu, hizo una proclamación a estos espíritus que estaban en prisión y todavía están, es decir, los ángeles rebeldes, y les proclamó la victoria de Dios a través de la encarnación del Hijo. Y en este mensaje vamos a poner especial atención a lo que el apóstol Pedro dice en los versículos 20 y 21 acerca del bautismo, porque ahí vamos a hablar otra cosa importante que tenemos que ver. Vamos a hacer una pequeña oración. Le voy a dar lectura del versículo 14 al 22 en la primera de Pedro, capítulo 3, y comenzamos. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos para meditar y contemplar tu palabra, Señor, y poder ver a la luz de todo el contexto de la Biblia las cosas que tú nos quieres enseñar. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés como maestro, Señor, en nosotros, moviendo y dando el punto correcto de todo, Señor, y ayudándonos a tener entendimiento, Señor, de todo esto que vamos a hablar. A ti encomendamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a todos los que están escuchando, Señor, que sus oídos sean abiertos. Pido que tu Espíritu Santo les llene, Señor, de tu presencia para poder ser enseñados, Señor, por medio de ti, Señor, a través de tu Escritura. Y también pongo mi vida en tus manos, Señor, para poder hablar con claridad las cosas. A ti encomiendo todo este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Dice acá: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó, o sea, en el cual habla en el espíritu vivificado, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, vamos a poner énfasis aquí un poquito en los versículos 20 y 21. Los que antiguamente desobedecieron cuando una vez esperaban la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual algunos, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo por agua, según dice aquí los versículos 19 y 20, y Cristo hizo lo que decíamos hace ratito, una proclamación a los que antiguamente desobedecieron. Ahora, estos que desobedecieron son seres diferentes de las 8 almas mencionadas en este versículo. De hecho, algunos estudiosos dicen que el ADN humano estaba corrompido excepto Noé. Noé venía de la línea de Dios, de la línea de Adán y de como Dios lo hizo, y luego de Abel, y venía una línea sin corromperse. Los demás, la mayoría de ellos, estaban corrompidos, y por eso Dios los desapareció de la tierra a todos, porque ya no eran auténticamente la creación que Dios hizo. Muchos dicen que Dios hizo a los humanos, pero realmente el género que Dios hizo era género divino, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces ya no venían del género divino, ya venían mezclados con aquellos ángeles caídos que cohabitaron con las mujeres, las hijas de los hombres. Entonces, déjame repetirte esto, que estos que desobedecieron
son seres diferentes a las 8 almas mencionadas aquí en este versículo. Los que desobedecieron, otra vez, lo vuelvo a repetir, son seres angelicales y no seres humanos. Ahora, y mezclados, eran híbridos, eran unos híbridos. En el versículo 20, Pedro dice que en el arca que preparó Noé, 8 almas fueron llevadas a salvo por agua. En el griego significa llegar a salvo a un lugar seguro después de pasar por dificultades o peligros. Eso significó ese llevar por agua. En Hechos 27, 44, la palabra griega traducida por agua literalmente significa a través del agua, lo cual significa que el agua fue el medio por el cual se efectuó la salvación. En Hechos 27, 44, quiero que vayamos ahí tantito, quiero leerlo con ustedes. Dice así: y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo de la tierra. Es la misma palabra que se utiliza en la nave y en el agua en el que iba la nave de Noé, con estos que naufragaron en los tiempos de Pablo. ¿Te acuerdas de ese naufragio terrible donde ya iba el soldado que iba ahí, encargado de todos los presos, los iba a matar, y Pablo había estado en la presencia del Señor? Y bueno, todo lo que ya conocemos de esa parte, Hechos 27 y Hechos 26. Entonces, las palabras griegas traducidas por agua, insisto, literalmente significan a través del agua, lo cual significa que el agua fue el medio por el cual se efectuó la salvación del arca, la salvación que Dios hizo en el arca que le mandó hacer a Noé. Entonces, a través de esta agua, en esta arca, se salvó a Noé y su familia del juicio de Dios. Ahora, este juicio de Dios era la destrucción del mundo por medio del diluvio, del cual hablan muchas culturas en otras partes del mundo, como los mayas y como otras culturas también, hablan acerca del diluvio. Y entonces el agua los salvó de la generación corrupta y los apartó para una nueva era, tal como el agua del Mar Rojo, en el Antiguo Testamento también, salvó a los hijos de Israel en Éxodo 14, ahí se nos habla de esto. Y luego el apóstol Pablo hace alusión a esto en 1 Corintios 10, versículo 1 y 2. Entonces vemos que el agua del bautismo salva a los creyentes en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 3. Dice: considerando vuestra conducta. Estoy aquí medio. Perdóname, el versículo 21. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, el apóstol Pedro hace aquí una comparación de este tiempo en el que Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas. Luego hace referencia al bautismo que corresponde a esto, es decir, a eso que pasó Noé, que corresponde a eso, fueron salvos por agua. Dice aquí la Escritura: ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. En el Antiguo Testamento, tanto las aguas del diluvio en los tiempos de Noé como las aguas en el Mar Rojo tipifican justamente el bautismo. Estas aguas en el Mar Rojo fue en los tiempos de Josué y en los tiempos de Moisés. Entonces, el arca salvó a Noé y su familia del juicio de Dios, del castigo y de la condenación que Dios trajo a través del diluvio. Acuérdate que el diluvio fue un juicio de Dios. Entonces, Dios trajo una condenación al mundo por medio del diluvio, mientras que el agua los salvó y los separó de aquella generación corrupta, y entonces les dio entrada a una nueva era. ¿Para qué? Para que pudieran comenzar una nueva vida aquí en la tierra. El agua los separó. Fíjate, empezó a llover, la tierra se inundó de una manera impresionante, todos los seres vivos se ahogaron,
todos se murieron, excepto los peces. Yo me imagino que los peces no se murieron, pero bueno, todos los seres vivos de la tierra y las aves terminaron muertas porque las aves no tenían dónde posarse, y además llovió por 40 días y 40 noches. Entonces esta agua separó a Noé de la generación corrupta y les dio entrada a una nueva era, insisto, para que pudieran comenzar una nueva vida aquí en la tierra. Bueno, según el libro de Éxodo, los hijos de Israel también tuvieron que atravesar, dice aquí la escritura, el Mar Rojo. Las aguas del Mar Rojo, acuérdate que cuando salieron de Egipto trajeron un juicio para Faraón. Y entonces Dios enjuició por medio de las aguas del Mar Rojo a Faraón y murió él y todo su ejército. Entonces todo el ejército egipcio murió por las aguas del Mar Rojo. ¿Cómo murieron? Pues obviamente ahogados como consecuencia del juicio de Dios. Pero esas mismas aguas separaron a los hijos de Israel de Egipto, es decir, los separaron del mundo corrupto. Entonces fíjate, el agua es un simbolismo de separación de lo corrupto a lo que no es corrupto. Igual que Noé y su familia fueron separados de su generación corrupta por medio de las aguas del diluvio, de igual manera los hijos de Israel fueron separados del mundo corrupto tipificado por Egipto mediante las aguas, dice aquí la escritura, del Mar Rojo. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos nosotros agua, y son las aguas del bautismo. El bautismo, mis hermanos, nos salva del mundo y nos separa de él. Es decir, cuando tú te bautizas, tú haces es una especie de pacto con Dios en donde tú estás aspirando a una mejor conciencia. No te borra los pecados, porque lo único que te borra los pecados es la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, pero el bautismo nos salva de esto. Es decir, el que es bautizado es como si tuviera el sello de decir, este es mi testimonio en que yo renuncio al mundo, y esta agua es como un simbolismo, me separa de una generación o de un mundo que está todo completo bajo el maligno. En el versículo 21, Pedro dice, esta os salva ahora a vosotros como un antitipo en el bautismo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como petición de una buena conciencia hacia Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Este versículo nos está enseñando acerca de la salvación del bautismo, o de la salvación, le llaman algunos, la salvación bautismal. Entonces, nosotros no tenemos la creencia de que las aguas del bautismo puedan quitar las inmundicias de la carne, obviamente, así lo dice la Escritura, pero en vez de eso, este versículo nos muestra que el bautismo es la petición de una buena conciencia a Dios. Ahora, la palabra esta, al comienzo del versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, ¿no? Esta palabra esto o esta, se refiere obviamente al agua que está mencionada en el versículo anterior, sí, en el 20, de lo cual el agua del bautismo constituye el antitipo, o sea, la figura que corresponde al tipo del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué nos indica esto? Que el hecho de que Noé y su familia tuvieran que pasar por el diluvio, o tuvieran que pasar por el diluvio en el arca, era un tipo de nuestro bautismo. Es decir, cuando Noé estaba haciendo esto, el Señor estaba diciendo, ustedes miles de años más adelante se van a bautizar, y nos estaba hablando de nuestro bautismo. Entonces, así como el agua del diluvio los libró a ellos de la vieja manera de vivir, los llevó a otro entorno nuevo, es decir, ellos empezaron de nuevo todo. De la misma manera, del mismo modo, el agua del bautismo, según lo que dice aquí, nos libera a nosotros de la mala manera de vivir que heredamos y nos lleva a vivir en resurrección. Este es el punto principal de este libro. Cristo nos redimió con este fin, según el capítulo 1, versículos 18 y 19. Ahora, la redención lograda por la muerte de Cristo fue aceptada y nos fue aplicada en el bautismo por el Espíritu mediante la resurrección de Cristo. Esto es impresionante. Y ahora debemos andar diariamente, como dice aquí la Escritura, en el Espíritu del Cristo resucitado,
Y debemos andar de tal manera que vivamos a Cristo en resurrección por medio del poder de la vida del Espíritu, porque obviamente a Cristo en resurrección no se le puede vivir sin la vida del Espíritu dentro de nosotros, o sea, por nuestros propios medios, por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia inteligencia, no podemos nosotros vivir a Cristo, es imposible. Y de esto habla también el apóstol Pablo en Romanos 6, versículos 4 y 5. Bueno, esta es una nueva y excelente manera de vivir que glorifica justamente a Dios. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2:12, dice acá, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, ¿cómo mantenemos nuestra buena manera de vivir? ¿Cuál es esa buena manera de vivir? Es esta, la del bautismo, separándonos de un mundo corrupto, viviendo una vida para Dios en resurrección de Cristo, y entonces agradar a Dios y glorificar a Dios. Esta es la única vida que glorifica a Dios. Ni los conciertos en Bellas Artes, ni los conciertos en el Auditorio de México, ni los conciertos en el lugar que tú quieras glorifican a Dios si no se vive una vida de acuerdo a la resurrección de Cristo. O sea, glorificar a Dios no nada más es decir, te glorifico, Señor, porque Dios no acepta mucha adoración y mucha de la alabanza que a veces los cristianos dan, porque hacen eso en un acto religioso, pero su vida es otra cosa. Entonces, la vida que glorifica verdaderamente a Dios es la vida que se lleva a través del bautismo. Es decir, tú eres bautizado, separado de un mundo corrupto, para vivir una vida en la resurrección de Cristo, que es la única que glorifica a Dios. Ahora, el bautismo por sí solo no quita las inmundicias de nuestra carne, dice aquí la Escritura. Es decir, la suciedad de nuestra naturaleza caída y la contaminación de los deseos carnales. El que tú te bautices no te quita eso. Hay una enseñanza errónea de algunas personas que dicen que cuando eres salva por medio del bautismo, entonces se apoya en este versículo, y en Marcos y en Hechos, en Marcos 16 y en Hechos 22:16, entonces el bautismo te ayuda y te hace diferente, no te quita muchas cosas, solamente es una aspiración, una buena conciencia delante de Dios y una vida diferente en resurrección, que es la única que glorifica a Dios. Entonces, el bautismo es solamente una figura. Su realidad es Cristo resucitado, o sea, la realidad haz de cuenta, yo me bautizo, renuncio a una vida de este mundo para nacer una vida en Dios. Entonces, la realidad de esta vida es Cristo resucitado, no el bautismo, sino Cristo que resucitó. Ahora, Él, según 1 Corintios 15:45, lo hemos visto, es el Espíritu vivificante, y como Espíritu vivificante nos aplica todo lo que Cristo experimentó en su crucifixión y experimentó en su resurrección, de modo que estas cosas lleguen a ser reales en nuestra vida diaria. Hablemos un poquito de esta petición a una buena conciencia. Esta palabra, que es petición, es eperótema en griego, y denota una pregunta, una indagación. Entre los eruditos, este significado de esta palabra no ha sido tan claro, ha sido discutido. El significado correcto parece ser el que un señor llamado Alford explica: buscar a Dios con una conciencia buena y pura. Bueno, esto es lo que gobierna la vida cristiana adecuada, siempre estar con una conciencia pura, con una conciencia adecuada delante de Dios. Esta clase de pregunta en la cual se pide algo puede considerarse una súplica o también puede considerarse una exigencia. El pensamiento aquí del apóstol Pedro parece ser que el bautismo, mis hermanos, representa una súplica a Dios de parte del que es bautizado a una buena conciencia, es decir, Señor, yo renuncio al mundo, nazco para ti, anhelo vivir la vida de resurrección, te suplico, Señor, que yo pueda vivir esta vida con una buena conciencia, ¿no? Hacia ti, Señor. Entonces, el bautismo como símbolo, como complemento de nuestra fe,
en todo lo que Cristo ha logrado, da testimonio de que todos los problemas que teníamos ante Dios y con Dios han sido solucionados. Es decir, hemos sido perdonados y Dios solucionó por medio de Cristo resucitado, crucificado y resucitado, solucionó todos nuestros problemas con Dios, porque vaya que sí teníamos problemas con Dios. Entonces, también da testimonio de que nuestra conciencia está libre de condenación y que tenemos una perfecta paz y una conciencia de haber sido bautizados en el Dios de la Trinidad. Ahora, ¿cómo sabemos que es en el nombre del Dios de la Trinidad que nos tenemos que bautizar? Porque en Mateo 28:19, cuando le está diciendo a los discípulos que vayan por todo el mundo y que bauticen a la gente, en el nombre, y habla en singular, en el nombre y nombra tres. ¿Cómo es que es singular y nombra tres? Porque Dios es uno. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es el bautismo en el nombre del Dios de la Trinidad. Y de haber sido unidos de una manera viva, de una manera orgánica a Él por medio de la resurrección de Cristo. Es decir, por el Cristo resucitado, quien es el Espíritu de vida. Ahora, si el bautismo, mis hermanos, por agua no tiene al Espíritu de Cristo como la realidad, automáticamente se convierte en un rito vacío y en un rito muerto. Hace muchos años, yo nunca había oído esa frase, pero la oí por primera vez hace muchos años, dijo una hermana que si no están verdaderamente arrepentidos los que se bautizan, son unos diablos remojados, ¿no? Entonces digo así, y yo digo, bueno, en aquella ocasión me dio risa, pero en cierto sentido, esta frase muy sonada en el mundo pentecostés cristiano, pues tiene cierta razón de ser, ¿no? Se necesita la realidad del Espíritu de Cristo como realidad, como verdad, y si no está esto, se convierte en un acto vacío y muerto. Ahora, en este versículo vemos primeramente que el bautismo es nuestra petición. ¿La petición de qué? ¿Qué hacen o de quiénes? ¿Qué hacen los que son bautizados para que Dios les dé una conciencia buena y una conciencia pura? Fíjate, un bautismo correcto o una buena explicación del bautismo o un entendimiento correcto de lo que es el bautismo siempre va a conducir al que se bautiza o al bautizado a hacer esta petición, ¿no? Dame una buena conciencia delante de Dios o tener una buena conciencia, Señor, delante de ti. Así es que dice acá, el bautismo que corresponde a esto, ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, esta aspiración es como un ruego a Dios, decir, Señor, dame siempre una buena conciencia hacia ti, por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, antes de creer en el Señor Jesucristo, antes de ser bautizados, obviamente todos éramos pecadores. Pero cuando fuimos iluminados por medio de la predicación del Evangelio, nos dimos cuenta de que éramos muy pecaminosos, o sea, nuestro pecado estaba muy marcado. Si siendo cristianos todavía tenemos luchas con cosas, imagínate no siendo cristianos. Entonces Dios nos da una luz, nos ilumina el entendimiento y nos damos cuenta de que no éramos pecadores, sino éramos muy, muy pecaminosos. Ante Dios y ante los hombres, nosotros cometimos muchas transgresiones, cometimos muchos delitos, cometimos muchas ofensas y teníamos muchos sentimientos también de culpabilidad y sentimientos de venganza y sentimientos de muchas cosas. Luego nos arrepentimos, creímos en el Señor, recibimos su perdón, fuimos salvos, pero nuestro arrepentimiento y nuestra fe necesitaban una manifestación externa. Entonces, esta manifestación justamente es de lo que habla aquí el apóstol Pedro, el bautismo. Por tanto, mis hermanos, el bautismo y nuestra acción de creer, o sea, Dios nos da una fe para creer, son dos aspectos de una misma cosa. Es por esto que el Nuevo Testamento nos habla de creer y ser bautizados. Esto lo habla el Señor en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado. Entonces, creer y ser bautizado lo podemos comparar al hecho de usar dos piernas o ambos pies para dar un paso completo. Yo ahorita que tengo mi rodilla mala, ahí les pido que sigan orando, por favor, por mi rodilla, no sé qué sucede, no se me quiere desinflamar.
yo no puedo dar los pasos completos porque la rodilla está mal, pero cuando esté equilibrado el asunto podemos dar un paso completo con los dos pies. Primero creemos, primer paso, y nuestra acción de creer puede compararse con el hecho de mover un pie adelante, y luego somos bautizados y se compara con el hecho de mover el otro pie, y así es como estamos equilibrados, ¿no? Nos vamos equilibrando. Ambas cosas, mis hermanos, según la Escritura, el creer y ser bautizados son exactamente un paso completo. Lo hemos dicho anteriormente. Nuestra acción de creer es nuestra reacción espontánea a todo lo que Cristo ha logrado. Cristo logró muchas cosas, muchas cosas. Los logros de Cristo son nuestra herencia. Venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, venció al mundo. Nos perdonó. Nos está representando ahí arriba delante del Padre como sacerdote según el orden de Melquisedec. Logró tantas cosas Jesucristo por nosotros. Entonces nuestra fe cree en estas cosas que Cristo logró. Primeramente, lo que Cristo logró para nuestra salvación es que se nos ha predicado el Evangelio de la salvación. El Evangelio no es nada más que la vida de Cristo en esta tierra trayendo las buenas nuevas de gozo o de gran gozo. Así es que hemos dicho anteriormente, nuestra acción de creer es nuestra reacción espontánea a todo lo que Cristo ha logrado, y primeramente Cristo logró que en nuestra salvación no sea predicado el Evangelio, o nuestra salvación es predicada como el Evangelio, porque el Evangelio es nuestra salvación. Ahora, al escuchar esta predicación, lo que ocurre es algo interesante. El Espíritu de Dios opera en nosotros y dentro de nosotros. ¿Para qué? Para hacer que nosotros reaccionemos, o sea, es por Dios que tú y yo reaccionamos, tenemos una reacción a lo que hemos oído del Evangelio. Entonces, fíjate, Dios te llena de su Espíritu y tú reaccionas a lo que has oído del Evangelio y todo adquiere una luz, es decir, todo adquiere ya una comprensión de cosas que antes no comprendíamos. Entonces, hemos oído en el Evangelio lo concerniente a los logros de Cristo. Cristo venció la enfermedad, Cristo venció la muerte, Cristo venció al pecado, etcétera, etcétera. Entonces, esta reacción de nuestra parte cuando oímos acerca de los logros de Cristo, podemos compararla con la acción de tomar una foto clic con una cámara. Entonces la cámara primero nos enfoca cierto paisaje, luego hay un reflejo de ese paisaje que queda impreso en el rollo de la cámara. Entonces, los logros de Cristo los comparamos al paisaje que da la fotografía, y cuando el Evangelio nos es predicado como debe de ser, entonces el Evangelio nos introduce a nosotros en una visión de este paisaje. Y el Espíritu Santo entonces nos ilumina y comprendemos y creemos y empezamos a entender todos los hechos de Cristo. Ahora, creer en Cristo es algo, lo dijimos hace ratito, que se debe manifestar exteriormente o de una manera externa. Y esta manifestación es el bautismo. El bautismo, mis hermanos, complementa nuestra acción de creer en Cristo. Pero además, en el momento en que somos bautizados, nosotros le pedimos a Dios que nos dé una conciencia buena y una conciencia pura, ¿no? Señor, dame una conciencia buena mientras estamos siendo bautizados y una conciencia pura para poder glorificarte y vivir la vida, la única vida, mediante el logro de la resurrección de Cristo que te glorifica a ti. La única vida que te glorifica a ti. Después de que somos bautizados y salimos del agua, tenemos una conciencia que es buena y pura, una conciencia que no nos condena. Todos nuestros pecados, nuestras ofensas, todos nuestros delitos, todas nuestras transgresiones han sido perdonados, y todos los problemas que nos habían enredado en nuestra vida, obviamente quedan sepultados ahí en el agua. ¿Qué significa esto? Que por medio del bautismo todo nuestro pasado pecaminoso queda borrado. Por medio de la fe, o sea, esto activa la fe, obviamente. Es el acto externo que hace, que simboliza todo esto. Como resultado podemos tener una conciencia buena y pura. Esto es importante, que lo podamos entender. Ahora, el versículo 21
termina con las palabras, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, dice, por medio, dice una versión, Reina Valera dice, por la resurrección de Jesucristo. Termina con esto, por la resurrección de Jesucristo, o por medio, como dice esta versión, de la resurrección de Jesucristo. Es decir, sin resurrección de Jesucristo, nosotros no podríamos participar de esta vida de resurrección, ni tampoco podríamos recibir al Espíritu que nos vivifica en nosotros. Lo podríamos recibir aquí adentro. Entonces, mediante la fe y el bautismo, todos nosotros, mis hermanos, fuimos introducidos a la vida del Señor Jesús, a una vida verdadera, una vida que está en constante movimiento, en constante crecimiento. Esto es lo que algunos llaman una vida orgánica, y es la verdad, con el Dios de la Trinidad. Y es por medio de la resurrección de Cristo que somos introducidos en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y entonces podemos tener esta unión orgánica con Él. Ahora, en este Dios triuno, en este Dios trino, ¿no? Con el Dios y con el Dios trino disfrutamos nosotros la vida divina, disfrutamos también al Espíritu edificante. Por lo tanto, después de ser bautizados, o de que fuimos bautizados, la vida divina y el Espíritu edificante se encargan de que la figura del bautismo sea real y sea viva para nosotros en nuestra experiencia. Y entonces nos gozamos y decimos, ¿sabes qué? Me bauticé, morí una vida que no tenía sentido y resucité a la aspiración de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Qué interesante es esto. Entonces, fíjate, aquí el versículo 21, Pedro le da énfasis al bautismo en relación con la resurrección de Jesucristo. Tenemos que poner mucho énfasis en esto. El bautismo tiene dos aspectos: el aspecto de la muerte y el aspecto de la resurrección. De eso consta el bautismo, y eso simboliza el bautismo como un acto externo de creer en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo, en nuestra muerte con la muerte de Cristo y en nuestra resurrección con la resurrección de Cristo. Entonces, el hecho de descender al agua y de ser sumergido representa la muerte, obviamente, y levantarse el agua pues representa la resurrección. Entonces, en el bautismo no solamente vemos el aspecto de la muerte de Cristo, sino también vemos el aspecto de la resurrección. Entonces, la muerte de Cristo puede ser, mis hermanos, prevaleciente y eficaz, escucha esto, únicamente en resurrección. Si Cristo hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, entonces la muerte de Cristo hubiera sido en vano. Pero Cristo murió y Cristo resucitó. Entonces, la eficacia de la muerte de Cristo se halla en el espíritu de resurrección. Cristo murió para quitar nuestro pecado, Juan 1:29, y murió por nuestros pecados, llevándolos a la cruz, 1 Corintios 15:3 y 1 de Pedro 2:24. Entonces, la muerte de Cristo ahora nos mantiene libres del pecado, Romanos 6:7. Pero la eficacia de esta muerte se halla en la resurrección de Cristo. Esto es importante. La realidad de esta muerte está en la resurrección de Cristo. La realidad y la eficacia de la muerte están justamente ahí, en el Espíritu vivificante, en resurrección. Entonces, cuando el Espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45, entra en nuestro ser, entre nosotros, con la vida de resurrección, escucha bien, este precioso Espíritu hace eficaz la muerte de Cristo y lo hace una realidad en nuestra experiencia. Así, de forma inmediata, nosotros quedamos librados del pecado y disfrutamos la redención que Cristo efectuó en la cruz. Qué importante es esto que estamos hablando del bautismo mediante la eficacia de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora fíjate, este bautismo es una figura, escucha bien esto, que nos indica que todas las cosas negativas fueron disueltas, quedaron sepultadas en el agua. Pero el bautismo también nos habla de la resurrección de Cristo. Y es por medio de la resurrección de Cristo que nosotros obtenemos la realidad de lo que significa el bautismo. Aleluya. Gracias a Dios por eso.
El bautismo no nada más es una cuestión religiosa que hay que cumplir como miembros de una iglesia. El bautismo tiene un simbolismo exterior muy profundo delante de Dios por medio de la muerte y resurrección de Cristo, de aspirar a una conciencia y una vida en resurrección después de ser bautizados. Ahora, quiero hablar de algo más acerca del arca de Noé. El arca de Noé tipifica a Cristo. Creo que muchos podemos estar de acuerdo con esto. Pero lo que tenemos que entender en todo esto de una manera clara es de qué manera o en qué aspecto el arca de Noé es un tipo de Cristo. El arca de Noé tipifica a este Cristo en resurrección, como dice aquí la Escritura, quien pasó por la muerte. Entonces, este precioso Cristo resucitado pasó por la muerte. O sea, él murió. Su cuerpo murió, su espíritu fue vivificado, pero Cristo realmente pasó por la muerte. Cuando Cristo anduvo en la tierra, mis hermanos, obviamente, él no había resucitado porque todavía no había muerto. A pesar de que Cristo es la resurrección, él vivió una vida de resucitado aún antes de resucitar. En Juan 11:25, él le declara esto a Marta y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Oh, aleluya. Cristo es la resurrección y Cristo es la vida. ¿Qué nos revela esto? De una manera clara, que Cristo, y esto es importante que lo entendamos, aún antes de su muerte y de su resurrección, porque él era tanto la muerte y la resurrección, o él era la vida y la resurrección, él siempre fue este Cristo de resurrección. Es decir, él vivió una vida de resurrección. Esto lo tenemos que aprender. Él pasó por la muerte. Él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y vivió una vida muerto a sí mismo, pero vivo para el Padre. ¡Qué gloria más grande! Fíjate, Jesucristo, siendo la resurrección antes de morir y resucitar físicamente, vivió una vida de resurrección. Entonces esta arca, mis hermanos, representa a este Cristo precioso en resurrección, quien pasó por la muerte. Ahora, si el arca de Noé no representara a este Cristo de resurrección, ¿cómo pudo pasar por el agua y salir de ella sin sufrir ningún daño? Porque el arca no sufrió ningún daño. Pasó por ahí y luego quedó en el monte Ararat. Cuando bajó el agua, ahí quedó y no sufrió ningún daño, ¿no? Precisamente el hecho de que el arca pasara por el agua y saliera de ella nos habla de que Cristo está en resurrección. Es decir, el arca representa a Cristo, pasó por el agua, pero no fue dañada por el agua, entonces es un tipo de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo pudiera entrar en la muerte y salir de ella? Únicamente Cristo pudo salir de la muerte en resurrección. ¿Por qué? Porque Él mismo es la resurrección, aleluya, y Cristo es de resurrección, o sea, Él es la resurrección y es de resurrección. Ahora, ya que Cristo es la única persona que es de resurrección, Él tuvo la fortaleza para pasar por la muerte. Hermanos, el día de la resurrección de los muertos va a ser algo glorioso porque vamos a experimentar esta parte tan tan extraña para la gente que no conoce o que no ha oído de la resurrección, ¿no? Entonces, en Hechos 2:24 se nos dice algo bien interesante. Dice, están testificando ahí de Cristo, vamos ahí. Y dice el apóstol, dice, la muerte no lo pudo retener. Versículo 2:24. Dice acá, Hechos 2, estoy en hebreo.
Está hablando aquí el apóstol Pedro. Dice, dice aquí, voy a leer del 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó sujeto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Aleluya. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Quién era imposible que la muerte lo retuviera? Porque Él es la resurrección. O sea, la resurrección no puede ser retenida por la muerte. Entonces, se nos dice aquí que la muerte no lo pudo retener. En cambio, cuando cualquier otra persona entra en la esfera de la muerte, pues ahí queda retenida en la muerte, en los diferentes lugares, depende a dónde vaya y depende a dónde sea conducido en el momento de su muerte. Porque va a haber alguien esperándolo para conducirlo y decirle, a ti te corresponde por acá, y a este le corresponde por allá, y a este le corresponde por otro lado. Ahí va a haber alguien esperándonos en ese momento para llevarlo a algún lugar. Unos van a ser llevados al paraíso y otros van a ser llevados a otros lugares abajo. Ahí está especificado en lo que implica la palabra tártaros, que tiene varios lugares allá abajo, de ultratumba, ¿no? El lugar de los muertos, claro que está ahí. Entonces, otra persona pues queda retenida ahí en la muerte. Por eso dice, unos quedan retenidos en la muerte, otros son llevados a un lugar, otros son llevados a otro. Y entonces dice en Apocalipsis que la muerte entregó a sus muertos, los que quedaron retenidos ahí en la muerte los va a entregar en el momento que venga el juicio del trono blanco y la muerte entregará a sus muertos. Entonces nadie puede salir de ella. Pero además, exceptuando a Cristo. Cristo no solamente entró en la muerte y pasó por ella, sino que deliberadamente se quedó en la esfera de la muerte por 3 días. Muchos dicen que bajó al infierno a sufrir, es una herejía. Esa es una herejía, se aferran a decir eso. Es que él bajó al infierno a sufrir. Porque el Salmo dice, mi alma retendrás mi alma en el Hades, ni mi alma verá corrupción. Entonces dicen que bajó a sufrir. Cristo no bajó a sufrir. Jamás bajó a sufrir. Su sufrimiento fue en la cruz, ahí acabó todo. Él fue vivificado en espíritu, entonces bajó por 3 días ahí. Y cuando se cumplieron los 3 días, que él estuvo haciendo algo también, trabajó ahí en espíritu, él salió de la muerte y debido a que Cristo era la resurrección, entonces él podía salir caminando de la muerte tranquilamente. Aleluya. Esto es tipificado por el arca de Noé, la cual entró en las aguas de la muerte, permaneció en esas aguas, pasó por ellas y salió de todas ellas. Todo esto, mis hermanos, tipifica que Cristo está en resurrección y que Cristo es la resurrección. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, en su resurrección, Cristo llegó a ser espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45, con el fin de entrar en nosotros. Juan 20:22, e impartirnos su vida de resurrección. Y ahora, esta vida de resurrección, junto con él, el Espíritu vivificante, ¿no?, hacen real y eficaz en nuestra experiencia cada aspecto de la muerte de Cristo. O sea, el Señor lo hace real mediante el Espíritu. En el versículo 22, ahora vamos a Pedro. Concluye esta sección y dice esto: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, están sujetos autoridades y están sujetos potestades. Mira, mi hermano, esta era que estamos viviendo es una era final. Ya verás todo lo que se van a venir en el 2021 y en el 2022 y todo lo que va a empezar a aparecer en estos años que vienen. Estamos en una era muy avanzada ya. Y Dios, esto lo vio Daniel, le entregó a Cristo todo el poder, todo el dominio y toda potestad. Jesucristo lo dijo en el Evangelio. Toda potestad me ha sido dada
por parte de Dios. Entonces, todos los reinos, todos los gobiernos, todas las potestades están sujetas al Señor. Hoy estaba yo leyendo, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, pero para enfatizar esto. Estaba leyendo el Apocalipsis y específicamente ahí en el capítulo 20, donde ya se está hablando del tiempo del milenio, en donde el diablo es atado, la serpiente, viene este ángel y lo ata por 1000 años, lo arroja al abismo, lo encierra y le puso un sello para que no engañara ya más a las naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años, y después de esto debe ser soltado por un tiempo. Y yo me preguntaba ¿por qué debe ser soltado por un tiempo? ¿No sería mejor que ya se quedara y se pudriera ahí por los siglos de los siglos? No, sí se va a podrir en el infierno. Pero Dios lo va a utilizar todavía. Esto quiere decir que Dios utiliza aún a las potestades de las tinieblas para probar al mundo y para probarnos a nosotros de qué lado estamos. Satanás, a través de la Gran Babilonia, nos va a ofrecer muchas cosas en el mundo. Una vida mundana, una vida mundana. Pero la pregunta es de qué lado estamos, quién tiene la prioridad en nuestra vida. ¿La tiene Dios? Porque dice aquí la Escritura que después, dice, cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ahí ya hubo unas naciones gobernadas, y hubo unas naciones ya a las que se les enseñó quién era Jesucristo, quién está reinando. Pero aún así dice que, fíjate, pues en 1000 años se multiplicaron, 1000 años es 1000 años. Y entonces dice aquí que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pero dice acá, dice, y saldrá para engañar a las naciones de esta tierra, de los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, bueno, habla de Rusia, incluido está ahí, probablemente China, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Eran muchísimos, muchísimos. Entonces parece ser que en esos 1000 años obviamente se multiplicaron, y Satanás fue suelto para probarlos otra vez, y volvió Satanás a engañar a muchos que ya habían visto lo que era, según lo que dice ahí Apocalipsis 20, un tiempo de vivir en equidad y en justicia. Bueno, a él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Entonces Dios utiliza incluso al diablo. El diablo no está sobre Jesucristo. Hay uno más alto arriba de ese potestad del aire, hay uno más alto que le gobierna. Aleluya. Ese es nuestro Dios que nos guarda y nos protege del mal. Y a él están sujetos. Ahora, todas estas palabras adicionales que nombra Pedro aquí para terminar el capítulo 3 de este versículo 22, no solamente nos revelan de una manera más amplia los resultados, mis hermanos, el resultado glorioso de los sufrimientos de Cristo, porque fue un resultado glorioso de los sufrimientos. Es decir, su exaltación después de su resurrección y la posición elevada y honorable que él ahora ocupa en los cielos a la diestra de Dios. Ahora nos habla de esto, no solamente nos habla de esto, sino que también nos muestra cuán gloriosa y honorable es esa unión de vida, esa unión orgánica que ahora tenemos con Cristo por medio del bautismo, dado que fuimos bautizados en él. Romanos 6:3 habla de esto, Gálatas 3:27 habla de esto, y te dejo que tú lo leas para que estés orando por esta situación. Así es que es una característica aquí del apóstol Pedro, ¿no? Incluir
muchísimos asuntos en sus escritos, como lo hemos visto. Fíjate, ya llevamos, no sé si 14 estudios o algo así o más, y pues estamos terminando apenas el capítulo 3, porque Pedro nombra muchos asuntos en sus escritos. Entonces, en el verso 22 lo vemos. Después de hablar en el versículo anterior acerca de la resurrección de Cristo, el apóstol Pedro nos muestra que este Cristo resucitado hoy está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Cristo subió al cielo, dice aquí la Escritura, y los ángeles, las autoridades y las potestades, todas ellas, fueron sometidas a él. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, como hemos visto por medio del bautismo, fuimos puestos en Cristo, ahora tenemos una unión orgánica con Él. El Cristo en el cual hemos sido nosotros unidos orgánicamente no es solamente el Cristo resucitado, sino también el Cristo ascendido, y por medio de esta unión orgánica, o mediante esta unión de vida orgánica, somos introducidos no solamente en la resurrección de Cristo, sino también en su ascensión, y somos también introducidos en su exaltación. Por eso la Biblia habla del día glorioso de la manifestación de los hijos de Dios, o la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en un día que va a ocurrir esto. Va a ser algo en donde el hombre cristiano, la persona cristiana, el Hijo de Dios va a ser exaltado mediante la gloria de Dios. Y esto significa que, puesto que estamos en Cristo, entonces los ángeles y las autoridades superiores están sujetas también a nosotros, así como están sujetos a Él. Aleluya. Somos uno con Cristo crucificado, resucitado y exaltado. Amén. Vamos a dejarle hasta ahí y vamos a continuar la siguiente ocasión, ya comenzando con el capítulo 4, los primeros 4 versículos. Ahí te dejo que los leas, los medites, y aquí los vamos a desenredar en el siguiente domingo. Vamos a darle gracias a Dios por todo esto y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque Cristo, Señor, es el bautismo, o Cristo, Señor, es el arca que pasó a través de la muerte, de las aguas. Él pasó a través de la muerte, no sufrió ningún daño porque Él es la resurrección. Con Él fuimos resucitados, Señor, fuimos introducidos en su vida de resurrección, pero también, Señor, fuimos nosotros exaltados, Señor, con Él, y estamos sentados, Señor, en su trono, a la diestra del Padre, Señor. Fuimos exaltados y sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta gloria tan preciosa, que tú tienes el control, el dominio. Señor, sujetos a ti están todos los tronos y las potestades y los gobiernos. Así es que lo que está pasando ahorita, tú lo estás permitiendo, tú estás llevando a cabo todo esto, Señor, para que se cumpla todo lo que está escrito aquí. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra preciosa. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están oyendo y los que van a oír esto después también. Y te ruego, Padre, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, su familia, y tu paz que sobrepasa y gobierna, Señor, el universo, sea en sus espíritus y en sus corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.